Y le agradezco esta noche la comunicación al maestro José Reveles, periodista y escritor especializado en crimen organizado. Maestro Reveles, gracias por su tiempo. Buena noche. Con mucho gusto, Juan Pablo. Pues ahí tenemos una petición bastante polémica, no tanto por el tono un poco autoritario, duro que usó el Sí, Mayo, ese es su abogado, sino por lo que está de fondo. Él, en efecto, él es un secuestrado, es un hombre privado de su libertad contra su voluntad en territorio mexicano y llevado por la fuerza a territorio de Estados Unidos. Por tanto, si hay una amenaza de condenarlo a la pena de muerte, tiene que ver con que no fue extraditado formalmente. Y al no ser extraditado, no aplica la ley de que un extraditado no puede ser condenado a muerte. sí. Y entonces teme con toda razón de que lo vayan a matar. Es ¿Sí? decir, Ismael Zambada pareciera tener razón. Maestro Reveles fue llevado ilegalmente, fue raptado. Sí, la versión que él dio es oficial, que hasta ahora es lo que tenemos, porque no hay otra versión más la que él ha dado. Si fue así, pues pareciera que el Mayo tiene razón. Fue raptado, fue secuestrado. Sí, incluso la Fiscalía General de la República en México ya sostiene esa misma versión, de que en efecto fue llevado contra su voluntad. Entonces, por esa razón, el gobierno de Estados Unidos se puede dar el lujo de condenarlo a muerte, puesto que no tiene que respetar ningún tratado de extradición. Todo esto, en el fondo, le da la razón al Mayo Zambada. Él tiene razón en reclamar esta asistencia consular y que se le repatrie a México, que se le regrese a su país para ser juzgado en este lugar. El asunto, dice él, que es una exigencia que no tiene una cuestión discrecional de Sí. origen, está sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas. Si México no actúa de esa manera, pues estaría traicionando el sistema jurídico mexicano y, y el deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin excepción. Sí, Creo que él tiene razón, pero pone en un dilema a la presidenta sí. Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Por qué? Ella, ¿cuál sería la razón por la cual tenga que defender a un probado delincuente internacional? sí. O sea, ¿por qué se confrontaría ella con Trump? Porque seguramente Trump brincaría inmediatamente, ¿no? Ahora, Aunque, Maestro él Reveles, desde el gobierno de López Obrador, la insistencia del gobierno federal eh, sobre la exigencia de que den información de cómo, por qué, cómo fue que Ismael y Joaquín Jr. llegaron a Estados Unidos, ¿no sería argumento para que el gobierno mexicano diga, a ver, te lo llevaste ilegalmente, tienes que traerlo? Hoy la presidenta dijo que más allá del personaje y de los delitos que ha cometido, pues iniciarán un proceso en la Fiscalía de la República para saber si cumple con requisitos o no para ser repatriado. Sí, estoy de acuerdo que Estados Unidos ha regateado la información acerca de cómo fue llevado Ismael El Mayo Zambada a territorio estadounidense. Pero ya la Fiscalía asegura, como lo asegura el propio Mayo en una primera carta, que lo sometieron y se lo llevaron a la fuerza, es decir, contra su voluntad, lo cual no quiere decir que la presidenta esté obligada a defenderlo, porque el asunto es que cuando intente defenderlo, Sí. el primero que va a brincar es Donald Trump, porque si considera que los narcotraficantes son terroristas, pues estaría devolviendo a un terrorista, Claro. así lo haya raptado, así lo haya llevado el Sí, ahijado Joaquín. y, y en esta carta ¿No? Un avión que ni siquiera se sabe si era avión propiedad de Estados Unidos o de México, pero que invadió el espacio aéreo de sí, Estados Unidos y se le permitió.
Esta carta que hoy publicó Reforma, específicamente es el diario que da la crónica de la carta, maestro Reveles, eh, también cita una parte donde Ismael Zambada le advierte al gobierno mexicano que si no se le pone un alto ahora al gobierno de Estados Unidos tras el secuestro transnacional, pudiera ser este un precedente para que el gobierno de Estados Unidos luego secuestre a funcionarios públicos y a políticos. Es la advertencia que hace Zambada. Él habla de un colapso en la relación de Estados Unidos y México. Y repito, yo creo que el Mayo tiene muchísima razón en varias cosas de las que dice. Sin embargo, lo que veo en chino, dificilísimo, es que la presidenta tome, digamos, esta defensa internacional de un delincuente probado que se pasó más de 40 años Sí. sin ser detenido y cometiendo todo tipo de fechorías, desde asesinatos hasta tráfico de drogas, ¿no? Entonces, creo que el tema no es si tiene razón o no el Mayo, sino si la presidenta lo va a representar, entre comillas, o le va a dar Sí. validez a peticiones o no. Y yo creo que no lo va a hacer. Supongo que cuando converse con Donald Trump, la presidenta, porque está programando una visita, pues será de temas más globales que no, tal vez no aterricen en la personificación de los temas hacia el Mayo Zambada. Sí. Quedará ahí, a reserva de cómo lo puedan arreglar, pero no creo ni siquiera que sea tema de conversación bilateral. A lo largo de esta jornada, a partir de la publicación de la carta, maestro, he pensado en una teoría que tomo como base para argumentar esta teoría, que Estados Unidos está preocupado por el fentanilo, preocupadísimo, esa es la urgencia. ¿Cuál es el grupo que está identificado como el principal traficante de fentanilo? Los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán. ¿Podría haber un trueque? Envíame a Ismael Zambada porque tú violaste soberanía nacional, te metiste y lo secuestraste y eso no debe de pasar, y yo te envío, yo detengo y te pongo a disposición a quien es el narcotraficante que más está afectando la salud de los hombres estadounidenses en estos momentos. Se viene Ismael Zambada a México y mandan a Iván Archibaldo Guzmán a Estados Unidos. Eso podría ocurrir si capturan a Iván, que por cierto salió la noticia de que en estas últimas horas él se escapó, vamos a decir, de 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 una una casa, colonia de Culiacán Tierra y Blanca, se sí. habrá ido por un túnel y se escapó de ser capturado, aunque posiblemente iba herido. No ha sido confirmado del todo esto por la autoridad, pero dos periodistas expertos en el tema allá en Culiacán lo mencionaron como un hecho, que Iván Archibaldo huyó, está siendo acorralado Iván Archibaldo. Han estado deteniendo a sus principales lugartenientes, ¿no? Sí. Que vienen desde hace varios meses, pero en los últimos días particularmente, pues a Ángel Canovio, José Ángel Canovio. Insulza, ¿no? Eh, También habían capturado al Guzzi, a José Alonso, a Gustavo Acosta, jefes de seguridad de Iván Archibaldo. Y antes habían eh, capturado también a Alejandro, a Mauro Alberto. Sí, Aljando, al Entonces, piloto. sí, sí parece que sí lo están acorralando, Claro. pero no tenemos ni siquiera la confirmación de si en efecto fue herido y salió huyendo por un túnel. Eso pondría, como tú dices, en situación no de negociación, pero sí de que México quedara bien con Estados Unidos, Claro. entregar al tercer chapito en cuestión, porque ya Sí. hay dos en Estados Unidos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, y aquí quedan todavía vigentes Iván Archibaldo y Jesús Alfredo y Guzmán Salazar. Ahora, Entonces, sí, maestro, una última.
A lo largo de la historia del narcotráfico en México ha habido cárteles muy poderosos que terminan desmantelados. Cuando un cártel termina desmantelado, ¿qué pasa en esa ciudad, en ese sector, en ese estado? Es decir, es una posibilidad, desmantelan el cártel de Sinaloa. ¿Qué pasaría en Sinaloa? ¿Otro cártel tomaría las riendas? ¿Alguien más crearía un cártel? Porque pensar que se va a extinguir el narcotráfico en Sinaloa si el cártel de Sinaloa desaparece, pues creo que es pensar ingenuo. No, absolutamente no. Una cosa es que haya división en el cártel poderosísimo de Sinaloa y otra cosa es que esté debilitado. Esas divisiones en todo caso podrían ser aprovechadas por el cártel Jalisco Nueva Generación o porque habría que ver quién queda en la sucesión del Mayo, que no tiene Sí, más que que sigue ahorita la guerra. ¿no? Pero que hay varios personajes y grupos que quisieran quedarse con la hegemonía en Sinaloa. Y tienes toda la razón. El narcotráfico no termina aún capturando a todas estas personas, ¿no? Porque, pues, mientras haya adictos, y ese es el problema que Trump no ve, mientras haya demanda Sí, de los que tienen 27 millones de adictos, pues nunca va a parar el tráfico. Es sin duda. una cuestión de, de consumo y de demanda y consumo. Es una cuestión de mercado. Y Trump, que es un partidario a muerte del mercado ultranza, debería saberlo, ¿no? Bien. Entonces, no a que los nombres terroristas para que se acabe el narcotráfico. Va a Maestro, acabar cuando de allá dejen de pedir drogas. Maestro José Reveles, como siempre, un gusto. Gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto. Un abrazo. Gracias. Abrazo de vuelta. Es José Reveles quien ha escrito muchísimo sobre el narcotráfico y hoy día hay historias para seguir escribiendo más páginas.